Dije que iría comprando más obras de Tezuka, pero mi intención de tener todo Blackjack, que estoy viendo que es el segundo personaje después de Astro Boy más considerado y más aclamado en la página oficial de Tezuka, que yo no tenía ni idea de que existía, con lo cual esta continuación podría ser perfectamente el principio, porque lo suyo es que el que quiera saber de Tezuka se vaya a la página oficial, que yo no sabía que existía, tezukaosamu.net, tezukaosamu.net. Tiene versión en japonés y en inglés, y tiene una sección de personajes según la cual el más aclamado, como digo, es Atom. Estoy pinchando para Atom, pero vamos, de la serie Astro Boy. Dice, desde su primera aparición en el Capitán Átomo, el Capitán Atom en Shonen en 1951, Atom, vamos, sí, pero es lo que aquí se conoce como Astro Boy, que es el álbum, o la serie, mejor dicho, la serie de 1951. Sí, pues eso, Capitán Atom, pero se conoce esta obra de 1951 como Astro Boy. Bueno, es el personaje más famoso y aclamado. El segundo es Blackjack. El tercero es Ham Egg, que me sorprende que tenga este lugar. El cuarto es la princesa Zafiro, que en español era la princesa Caballero, pero es la princesa Zafiro. Zafiro. Bueno, Zafiro es un nombre hebreo que aparece en las traducciones castellanas de la Biblia. El quinto, esto por supuesto me pega más por su enorme influencia, por ejemplo, en Go Nagai, es Hyakimaru. Luego Goku, que es un personaje trascendental, mitológico, esencial en toda la literatura budista, china, japonesa, india, aunque con sus modificaciones. El undécimo... Ah, no, me he saltado una columna, claro, porque si voy... No, me... Ah, sí, no, el séptimo. El viejo con bigote, Higoyaji, que salió en un montón de... Luego, Acetylene Lamp, lámpara de acetileno, que es otra inclusión extraña. Dororo, que bueno, de alguna manera va incluido en Hyakimaru, porque claro, bueno, es una lista bastante extraña. En el puesto 14 está el propio Tezuka Osamu, el propio Tezuka caricaturizado tan frecuentemente, autocaricaturizado tan frecuentemente. El 18 es el Fénix, o la Fénix. El caso es que Blackjack es el segundo, así que hacía bien en comprar toda la serie, pero resulta que J-Pop sigue publicándolos, el octavo, el noveno volumen, pero el sexto desapareció. Yo estaba esperando a que saliera para comprarlo, y cuando salió como agotado. Yo estaba pendiente para comprar el sexto, y me parece que sigue así que he tenido que interrumpir la serie, pero he tenido ocasión de comprar Midnight, que tiene mucho que ver con Blackjack, aunque la consideración del personaje no llega a tanto, imagino, porque Midnight, lo estoy buscando aquí, es que ni aparece entre los 49 más admirados, o los 49 por los que el público siente más fidelidad. No está. A ver si como Shinya Mitu, pues no, como Shinya Mitu tampoco está, que es el nombre japonés de Midnight. Bueno, no tiene tanto predicamento, pero digamos que es esencial para tener la imagen completa del Dr. Blackjack, porque aquí aparece, aquí tiene frecuentes cameos. Si yo me voy a la presentación de Midnight en esta página oficial de Tezuka Osamu, que por cierto, ¿qué secciones tiene? Aparte de esta de personajes. Es muy fácil y es muy sencilla de usar. Manga, animación, o sea, anime, personajes y otros. O sea, tiene 4 secciones fundamentales, y luego enlaces al Museo Osamu Tezuka, al Museo Tezuka Osamu
que parece ser que no funciona muy bien, porque no había entrado. Parece que es un poco lenta, hay que hacer como un poco de descompresión. Sí funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que solo existe en japonés y por lo que veo, todo este procedimiento para llegar hasta aquí era para ponerlo a disposición de una traducción automática. Dice, esta página está traducida por traducción maquinal, automática. Y es una página bastante anticuada por lo que veo, pero vamos, y no está todo traducido, pero entiendo que la intención es simplemente dar detalles prácticos de dónde está el museo, que era por lo que había entrado, para ver dónde está esto. Sí, aquí está la dirección. Está en Mukogawacho, Takaratsuka-shi, en Hyogo. Bien, pues dan el teléfono. Pues el que pueda sabe que tiene un museo de Osamu Tezuka con muñecos de plástico de Astro Boy y cosas así, y una torre que parece un observatorio. Bien, volviendo a la página oficial, Tezuka Osamu, también encontramos un enlace a Tezuka Productions Corporate, los estudios Tezuka. Y no sabía que existía esto, el canal oficial de YouTube de las producciones Tezuka, de los estudios Tezuka Productions. Que estoy viendo que suena aquí la música de Kimba, no Simba, sino Kimba, y no quiero que me reclamen derechos de autor, aunque ya intentaron reclamárselos a Disney precisamente por Kimba, y les dijeron que nosotros no tenemos la menor constancia de un león que se llame Kimba, y que eso fuera una producción de Tezuka, no sabemos nada, así que ya han fracasado una vez en pedir derechos por Kimba, pero eso no quiere decir que yo pueda robar impunemente la sintonía, la banda sonora de Kimba. Bueno, aparte de Kimba, sí, que tienen aquí los capítulos de Kimba, también podemos ver La Princesa Caballero, en japonés y en inglés, aunque claro, ya puestos, lo suyo sería verla en español o en su defecto en italiano, que es quizá lo más parecido. Pero bueno, tampoco pidamos tanto, ya que esto es gratis. Hay una serie de anime de Dororo en blanco y negro, y hay un Blackjack demasiado moderno, demasiado. El Dororo está muy bien, por lo que veo, aunque al ser en blanco y negro es demasiado fiel al manga. Claro, al estar en blanco y negro es demasiado fiel al manga. Pero sí, está verdaderamente muy bien este Dororo de los estudios Tezuka. Evidentemente el Blackjack que hay es posterior a la muerte de Tezuka y no es tan... Bueno, hay cosas muy interesantes, Muramasa, pero no todo está completo. Hay algunas cosas que están solo en segmentos de 3 minutos. Aunque he visto que algunas historias de Blackjack consiguen resumirlas en 3 minutos, pero bueno, en fin, que existe este canal y que está en la página oficial de tezukaosamu.net, en versión en japonés y en versión en inglés. Y sobre Midnight, no, claro, esto no tiene ningún interés. Bueno, sí, que son 6 volúmenes. Sobre Midnight se nos dice esto. Es un drama en español, a partir de Alfred Hitchcock y de la presentación de las películas de Alfred Hitchcock, se aceptó como palabra española suspense, otros decían suspenso. Vamos, sí, digamos que es un drama de suspense, al estilo de la crítica que se hacía de Alfred Hitchcock, que representa extraños pasajeros que un taxista encuentra mientras hace sus rondas nocturnas. Bueno, efectivamente, claro, alguien dirá, vaya, ¿esto qué es? ¿Como Taxi Driver de Scorsese? Todos los días tengo que limpiar los asientos de semen y a veces también de sangre. Bueno, algo así. No tan extremo como Taxi Driver de Scorsese, cuyo guión se escribió en 9 días, me parece.
Es algo un poco más meditado, pero no mucho. No es tan ex abundante a cordis como Taxi Driver, pero sí, algo tiene que ver. Sí, bastante tiene que ver esto del taxista que se encuentra gente rara. Luego cita algo que se repite en todas las historias: la noche tiene una miríada de rostros diferentes y hay un hombre que va a conocerlos uno a uno. Su nombre es Midnight, que como digo en japonés es Shinya Mitu. Comenzando con este prólogo, cada episodio independiente nos cuenta, nos narra acerca de los extraños pasajeros que el personaje central, Midnight, encuentra. Es evidentemente este que sale en el paquete. Paquete, por cierto, que no es de J-Pop, es la versión italiana, pero no es de J-Pop, es de otra editorial que ha hecho un muy buen trabajo, que es Hikari. Hikari es el sello de esta integral de Midnight. Hikari. Bien. Midnight conduce un taxi de construcción especial. No sé si cuenta por qué es de construcción especial. Ah, sí, lo cuenta al final, la historia de... El taxi está blindadísimo, tiene una rueda central que le permite elevarse, y más tarde, después de la descripción, que la primera parte es de mayo, empezó el 2 de mayo, muy patriótico desde el punto de vista madrileño, de 1986, y se prolongó hasta junio de 1987. Luego hay una segunda parte de julio de 1987 a septiembre de 1987. Apareció en Weekly Shonen Champion, Akita Shoten, publicaciones Akita Shoten, LTD. Bueno, pues aquí está la historia de esta serie. Tezuka Osamu, o sea, Osamu Tezuka, empezó a desarrollar este concepto, esta idea para su trabajo en 1981. Y estaba programado ya para la publicación en la edición de Año Nuevo de 1985, pero su publicación tuvo que posponerse por su hospitalización por hepatitis aguda. El trabajo fue publicado más tarde. Después Tezuka trabajó en dos serializaciones, en dos series. Distintas, claro. Saludos a Bukira, 1985, y Duke Goblin, 1985-1986. Tezuka siempre estaba haciendo muchas cosas, demasiadas cosas al mismo tiempo. El personaje principal, Shinya Mito, se deriva de los caracteres, pero en este caso ideogramas o kanji, deriva de los caracteres para Shinya, que es noche, y Mito, mitad, o sea, midnight, medianoche. La historia original involucraba elementos de ciencia ficción, con un coche robot dotado con poderes psíquicos que era el protagonista. El protagonista iba a ser el coche, iba a ser el taxi. Pero como existía ya una serie para televisión con una idea similar, Ultramar, en Estados Unidos, lo que aquí se llamó El Coche Fantástico, con David Hasselhoff, que no se llamaba así evidentemente en Ultramar, en Estados Unidos. Tenía un nombre mucho menos explícito. El Coche Fantástico, que todo el mundo sabe que se llamaba Kit. No voy a encontrar... Todo son noticias relacionadas con que venden el coche, que lo han subastado, lo han traspasado. Bueno, y veo que el protagonista se llamaba Michael, no Knight, sino Knight de caballero, con lo cual a lo mejor algo sí que puede haber. Es importante entonces saber de qué año
es esta serie? Vamos a ver. El coche fantástico. Lo voy a buscar tal cual. El coche fantástico. Hemos dicho que la serie es de 1985. El coche fantástico es una serie de 1982. De 1982. Y se llama precisamente Knight Rider. Caballero al volante o caballero conductor. Caballero conductor. O conductor caballero. Knight Rider. O sea, sí, realmente es que Tezuka se había inspirado en esta serie. Además, vamos a ver, creado por Glenn Larson, protagonizado por David Hasselhoff. Y es de 1982. Y esto es una idea de 1986. O sea, clarísimamente, como siempre hacía, Tezuka se inspira en otra creación, pero probablemente, muy probablemente, como también hacía casi siempre, esa producción en la que se inspira la conoce así muy por encima. Porque él decía, por ejemplo, que para hacer Su mundo perdido no se había leído la novela de Conan Doyle, que para hacer La isla del tesoro pues tampoco, y para hacer Metrópolis no había visto la película, sino que había visto unas fotos de la película, y ya con eso tiraba para adelante. Bueno, pues efectivamente el origen de esta serie es Knight Rider, el coche fantástico, como se conoció en España, pero en Estados Unidos Knight Rider, o sea, Midnight viene de Knight Rider. Bien. Aclarado el origen. Es que dicen, no, es que había una cosa parecida. Sí, una cosa parecida de donde clarísimamente viene esta obra. Desde luego gana la producción porque siempre será mejor un protagonista humano que un protagonista abstracto, que son esas tres rayas como la cobertura de un móvil, que era Kit. Aunque tuviera la voz del doblador de Michael Caine, y no sé si tenía... No creo que la voz original fuera la de Michael Caine, ya que tengo, vamos a ver, inglés para Knight Rider. A ver quién interpretaba al coche, quién era la voz del coche. Dice, voces de William Daniels. No está Michael Caine, pero a nosotros nos sonaba Michael Caine, porque era el mismo doblador que el que tenía el actor Michael Caine. Bien, entonces, que el personaje principal es Shinya Mito, Midnight. Que al final el coche no es el protagonista, sino el taxista. Y esto es importante, se nos dice. El episodio final, que tenía un final sorpresa, no se incluye en el libro, no fue incluido en el libro. Y efectivamente aquí no está. En la edición en volumen de Midnight, de Shinya Mito, no está. No está, sí, sencillamente, y no sé cuál es. Y no sé dónde se puede encontrar. Porque en ninguna edición en volumen está. Entonces, si alguien sabe cómo termina Midnight, pues que me lo diga, aunque tampoco importa demasiado, porque al principio hay una historia que entrelaza todos los capítulos, que seguramente, sí, aquí se explicaba antes en cuanto a, en el pasaje historia. Bueno, claro, estoy viendo la ilustración con la que se ilustra, claro, las portadas en color de Tezuka. Bueno, este es el primer volumen, el segundo, el tercero, y aquí está el cuarto, es el que usa la página oficial de Tezuka para ilustrar la serie. Luego el quinto... Y el último, que parece ya más avejentado. Por cierto que el pelo es en estas, no sé, supongo que acuarelas o en estos dibujos a color de Tezuka, es más oscuro que el que vemos en el manga, donde entendemos que está teñido de rubio o de un color bastante más claro que este. Y el darle este tono de color, de alguna manera lo asemeja más a... lo asemeja más a Blackjack, pero casi por análisis y no por síntesis, porque si Blackjack tiene una parte blanca y otra... el caso es que en el interior el pelo aparece sin color, con lo cual entendemos, que está teñido de rubio, no que sea canoso como Blackjack, no que tenga el pelo blanco como Blackjack. El caso es que, todo esto era simplemente para ilustrar esta tampoco, sí,
esta actitud meditabunda es la que eligen. Bien, bueno, pues como digo, se nos cuenta esa historia o ese trasfondo del personaje Black Jack. Dice, pero ¿por qué elige una profesión tan solitaria? Él trabaja como taxista porque en cierto punto, cuando dirigía una banda de moteros, causó un accidente mientras estaba conduciendo con una chica llamada Mary. Por causa de ese accidente, Mary sufrió muerte cerebral, convirtiéndose en un vegetal. Midnight conduce su taxi en las dudosas horas, en las periclitadas horas de la madrugada, buscando pasajeros con los que ganar dinero para el tratamiento de Mary. Pero bueno, ¿qué tratamiento si está con muerte cerebral? La historia de trasfondo falla por muchísimas razones, aunque da ocasión a que aparezca Black Jack, que de alguna manera, claro, Black Jack es el personaje original o el personaje tipo. Es una... Desde luego Midnight es una variación de Black Jack, como lo es, aunque de una manera muchísimo más, como lo es el Capitán Harlock de Leiji Matsumoto, también es una variación de Black Jack. Black Jack es una imagen muy influyente, demasiado influyente, y desde luego podemos considerar, por muchas razones, que Midnight es una variación de Black Jack. En primer lugar, al igual que Black Jack es un médico sin licencia, Midnight es un taxista sin licencia. Lo cual no tiene mucho sentido, porque Black Jack es un médico sin licencia, pero es excelente en lo que hace. Por lo tanto, no tendría ningún problema en hacer un examen y adquirir la licencia, o incluso, ya que es tan magnífico, en adquirir o ser receptor, beneficiarse con un doctorado honoris causa. Que no sería exactamente estar colegiado, claro, no sería estar colegiado, pero también podría colegiarse honoris causa. No tendría ningún problema porque sabe de medicina, lo demuestra, y es bravísimo, ya usando términos italianos, es excelente en lo que hace. Ahora bien, no tiene mucho sentido que un taxista sin licencia sea también recibido por otros taxistas, vaya a comer ramen donde van los taxistas y además cumpla las leyes de los taxistas. Sabe que es un delito renunciar a una carrera, cuando alguien quiere su taxi y hay otro en la cola le dice que tome el primero. No tiene mucho sentido la figura del taxista sin licencia, porque un médico sin licencia que es buen médico es bien recibido por los otros médicos y piden su consejo, todo lo que se quiera, pero ser taxista no es algo tan complicado ni que exija tanto saber como ser médico. Así que no tiene sentido que sus compañeros taxistas, y más viendo lo que hemos visto cuando los taxistas actuaban en contra de las compañías de alquiler de coches con licencia, sí, pero que consideraban que estaban aniquilando su profesión. Bueno, han reaccionado con bastante violencia, algunos en Sevilla incluso como chimpancés, arrojando sus propias heces a las casas de los taxistas con licencia, pero que no eran de los suyos. Así que aquí hay un fallo narrativo enorme. Y luego hay un fallo narrativo considerable en esta historia de él trabaja para que no desenchufen a Mary, que está con muerte cerebral. Bueno, aquí sale el Tetsuka médico, explica que la muerte no es algo tan sencillo, que hay diversas fases, habla de la necrosis del cerebro, y Black Jack consigue sacarle unas cuantas ondas cerebrales, ahí lo dejan, luego vuelve a tener otras ondas cerebrales y ahí ya se olvidan de Mary, porque Tetsuka se da cuenta de que eso de una amada vegetal no da mucho juego, además viene a ser como la amada del Dr. Phibes, estas magníficas películas protagonizadas por Vincent Price. Si revive se acaba la historia, pero tampoco, si vive demasiado como un vegetal, esto cada vez tiene menos sentido.
Así que lo que pasa es que sí, ella sigue suspendida, sigue en muerte cerebral, pero Tetsuka le busca una novieta, que es una conductora de camiones, que tampoco llega a ninguna parte, tampoco tiene mucho sentido. Si esta historia tiene un final que no está en los libros, será un final abrupto y que no tiene... Bueno, a lo mejor, yo qué sé, vuelve a la vida Mari, se acaba... No lo sé, porque, ya lo digo, no se recogió en el volumen, no tengo ni idea de cómo termina esto, pero en cierta medida nos da igual, porque lo bueno que tiene Midnight como Blackjack es la independencia narrativa de cada capítulo. Como House, como la serie House, y desde luego Blackjack, como dije, tiene muchísimo que ver con la serie House, con ese rechazo a las normas, a la colegiatura, a lo colectivo, a lo social, más allá de un estrecho círculo al que consulta. Blackjack, por supuesto, que consulta a otros médicos, pero el sistema, estar en un sistema, le repugna, como repugna al personaje de House. Pero ya lo digo, en un médico, el tener repugnancia por el sistema tiene sentido, porque House es un elemento antisocial y sin embargo otros médicos lo respetan, y exactamente ocurre lo mismo en lo que podríamos considerar su prototipo, que es Blackjack. Pero entre los taxistas no se da lo mismo. No hacía ninguna falta una amada, pero vamos, una amada en estado vegetal menos todavía. Y la amada, o esta relación con una camionera, pues es enteramente prescindible. Y de hecho, claro, uno dice, es que tiene que existir la amada, casi una Dulcinea, que no tiene por qué tener existencia real, como ocurría en Taxi Driver, en El taxista de Scorsese, que también hay una amada, pero que en realidad no coincide, desde luego, lo que tiene en su mente el taxista con lo que tiene en la mente quien es objeto de su amor, que por cierto también en Taxi Driver cambia de objeto de amor. Primero la señora que está en la campaña electoral y luego la prostituta menor de edad, porque en realidad lo que importa no es la figura, sino simplemente tener una Dulcinea. Tampoco es necesaria para la narración. Es mejor en la historia el Shinya Mitu, el Midnight Don Quijote, que se va encontrando por los caminos gentes diversas, y con cada capítulo ya nos quedamos satisfechos. En realidad, lo de Dulcinea, lo de tener una amada lejana en la que piensa, le hace más bien al personaje que al lector. Es una cosa más para el personaje que para el lector, y como lectores, pues esas cosas nos dan bastante igual. Más si es una Dulcinea imaginada o directamente una Dulcinea que está sin ondas cerebrales. Bien, pues como digo, lo mejor de esta serie es precisamente lo que se aleja de lo que pensaba hacer Tetsuka. O sea, cuando el coche no es el protagonista, cuando esa Dulcinea que importa en Taxi Driver, pues no importa. Y hay grandes capítulos muy del estilo de reflexión filosófica de Tetsuka, de reflexión social, de dilemas éticos, y también hay grandes dibujos, algunos que llegan al estilo de Jacobiti, de flexibilidad, sobre todo cuando Midnight usa sus piernas al estilo de karate, y a veces con una flexibilidad que recuerda a Jacobiti, ya lo digo. En cuanto a lo de que tenga el pelo que parezca teñido y que tenga este estilo de banda, quien lea manga en italiano se hartará de ver la palabra teppista, que muestra una curiosa coincidencia de la cultura italiana con la japonesa, porque teppista viene de teppa, que significa musgo, en dialecto milanés. Es una palabra milanesa, teppista, teppa, porque vamos, lo puedo buscar ahora mismo en el Treccani, pero efectivamente muestra una asombrosa concordancia, similaridad, similitud de resemblanza. Teppista, aquí está, entre la cultura del siglo XIX en Italia y la cultura del siglo XX, de la era Showa en Japón.
Tepista. Bueno, habría que buscar Teppa.